Hoy jueves 19 de diciembre vamos a continuar con el recorrido por la región, momento de irnos hasta Ecuador. Ayer conversábamos sobre el aumento del sueldo básico en el país. César García Vélez tiene una voz autorizada y nos da más detalles al respecto. Compañero, cuando quieras. Sí, gracias Andy. Bueno, estamos cerrando este año 2024 haciendo un balance de cómo está la economía del Ecuador respecto incluso a otros países de la región. Tú bien lo decías, el salario básico unificado se fijó en $470, un incremento de $10 ante la falta de consenso entre las partes involucradas, empleadores y empleados. Lo vamos a dialogar a continuación con el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio. Bienvenido, José, gracias por este espacio. ¿Cuál ha sido su reacción frente a este incremento? ¿Atiende las necesidades a la situación económica que tiene el país actualmente? Gracias. Nosotros hemos planteado primero de que condenamos una miserable fijación salarial para el 2025. Primero porque no hay una política de incremento general de sueldos y salarios en nuestro país por más de 20 años. Segundo, no se ha tomado en cuenta nuestra Constitución que establece que el salario tiene que ser de carácter progresivo, que por lo menos cubre el costo de la canasta básica familiar. El costo de la canasta básica familiar va a cerrar el 2024 con alrededor de $850, frente a un salario de $460, no cubre ni siquiera el 60% del mismo. Entonces, es preocupante, luego de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunió en 2 ocasiones, no hubieron consensos de parte o de una manera tripartita, y se ha puesto de acuerdo el gobierno con los empresarios y han fijado $10. Si dividimos para 30 días que tiene el mes, 0,33 centavos diarios. Y si dividimos eso para la hora trabajada, 4 centavos la hora. Y obviamente no se puede mejorar así la economía, en una economía que está con recesión en nuestro país, y no se puede generar fuentes de empleo. Por eso es de que nosotros hemos condenado miserable fijación salarial para los trabajadores que generamos la riqueza en nuestro país. Bueno, si hay otros televidentes que nos están viendo en distintos países de Latinoamérica, dirían el Ecuador está de la media hacia arriba, porque hay países como Costa Rica, como Chile, como Uruguay, que tienen mejores salarios, pero el Ecuador está por ahí. ¿Por qué razón en una economía dolarizada la situación es diferente y ese salario no alcanza? Mire, nosotros hemos planteado que primero hay que tomar en cuenta varios aspectos. Tema de la moneda, que en otros países es distinta. Segundo, el tema de la economía. Nuestra economía está en recesión, no ha tenido crecimiento, está por debajo del 1%. No existe inversión en nuestro país, que sí existe en otros países como Perú, Colombia y en otros países obviamente vecinos. Y entonces las medidas tomadas por el gobierno actual están afectando en el tema laboral. No se ha generado empleo adecuado desde el 2019, está estancado. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Está dando un empleo precario, un empleo, una mano de obra moderna, hemos dicho una esclavitud moderna asalariada. ¿Y cómo se debe entender esto? Que le contratan a una persona 1 mes, 3 meses, 6 meses y le despiden. Entonces, esta política lo que está llevando es a un congelamiento salarial, porque el 85% de trabajadores no van a ser beneficiados, porque no hablamos de una política general de sueldos y salarios, porque estos $10 no es que se benefician todos. Los servidores públicos en nuestro país tienen congelados los sueldos por más de 10 años. Entonces, ¿por qué no aplica esa decisión de otros países? Primero, haber incrementado los precios de los combustibles y haber incrementado el IVA en 3 puntos ha hecho que se incremente el costo de vida. Y por eso lo que nosotros hemos dicho, la gente que tiene un empleo perdió el poder adquisitivo y ya no puede comprar con sus ingresos lo mismo que lo compraba anteriormente. Segundo, no se ha tomado en cuenta lo que dice la Constitución, el tema de la productividad, el tema de, obviamente, el mismo tema social en nuestro país. Y entonces, lo que han hecho es, tenemos una inflación proyectada a cerrar en 1.56%,
y quedaría alrededor de $10, entonces fijemos $10 de salario básico y los otros beneficios como productividad, rentabilidad, el tema del alto costo de vida, la misma Constitución, no se ha tomado en cuenta, por eso es que obviamente lo condenamos. En tema de crisis, de recesión económica, es importante incrementar los sueldos y salarios, por lo menos para la gente que tiene un empleo, porque al haber un mejor ingreso hay circulante, si hay circulante hay demanda y por ende hay producción y se generan fuentes de empleo, pero con esta fijación no hay ninguna perspectiva positiva para el 2025. Finalmente, ¿cómo ha quedado esto que usted decía, una falta de acuerdo entre el sector de empleadores cuando, por ejemplo, el presidente Lasso había señalado que se iba a subir hasta el final de su gestión hasta $500? ¿Qué ha sucedido con estos últimos años para no haber llegado a ese techo que de alguna manera ya se proyectaba o que al menos contemplaban los empresarios que iba a significar para sus egresos? Yo he planteado que el guión de la telenovela temas salariales se repite todos los años. Y porque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios lamentablemente no ha cambiado de perspectiva, de rumbo de discusión. Pese a que este Consejo actual discutió que las reuniones se van a dar cada 2 meses, no se cumplió. La ley determina de que había que reunirse hasta el 20 de noviembre para discutir estos aspectos. Política salarial, política de empleo, conflictividad, rentabilidad, etcétera. No se cumplió. Tanto es así que se convoca la primera reunión el 6 de diciembre. 3 días antes la ministra emite un nuevo acuerdo diciendo que ya no va a ser hasta el 20 de noviembre, sino el último cuatrimestre del año, obviamente porque ya estaba fuera de la norma. Y en la segunda reunión se dieron a conocer las propuestas y no hubo consenso. Entonces, ni siquiera quisieron aceptar los $25, porque nosotros hemos dicho, siendo coherentes, el sector empleador y el gobierno debería haber seguido por lo menos con esa política que hace 4 años se estableció, subir el salario básico a $500, aunque después lo hayan dividido para 4 años. Subieron el primer año 25, el segundo año 25 y el tercer año, que era el 2024, solo $10. Y nosotros decimos, el sector empresarial se ahorró $15. Se vuelve a ahorrar $15 para el 2025, porque el salario del 2025, siendo coherentes, correctos en esa política, debería haberse fijado en $500. Entonces, decimos limosna para quienes generamos la riqueza y más beneficios para los dueños de los medios de producción, para los dueños del capital que se siguen enriqueciendo a costillas de los trabajadores. Y lamentablemente se sigue descargando la crisis en quienes generamos la riqueza, porque el justificativo ahora ha sido la crisis energética. Okay, gracias. Ahí tienen ustedes las declaraciones del presidente del Frente Unitario de Trabajadores a las 16 horas, hora ecuatoriana, 18 de Argentina, Uruguay y Chile. Tendremos una entrevista con el sector oficial, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para hacerle la misma consulta y ver cuál es, en cambio, el argumento del gobierno para haber fijado ese sueldo en $470. Estén atentos, volvemos con esa entrevista en exclusiva para DiNews. Gracias, César, aquí estaremos muy atentos. Buena tarde.